Bueno, ya hemos empezado la grabación. Lo primero de todo, saludar a los amigos que están fuera y nos van a ver en diferido. Saludar a Marta. Quiero deciros que Marta no puede estar hablando y tal porque está en el trabajo. Gracias, Marta. Y vamos a empezar. Bueno, estábamos a medias, nos dejamos la mitad de las inteligencias múltiples. No sé si estos días habéis sido capaces de pensar en las que hicimos, a ver en cuál de ellas puedo encajar yo o no puedo encajar yo. Tanto lo uno como lo otro puede ser. Cuando acabemos la exposición de todas, ya hablaremos tranquilamente en cuál creéis que encajáis y en cuáles no. El otro día hicimos la inteligencia lógico-matemática, la típica de los científicos, matemáticos, de esas personas que suman así de memoria. Mira, hola, están ahí tus nietos ya, Manuel. Hicimos la lingüística, que es la típica de los escritores, de todas las personas que utilizan el lenguaje verbal, tanto oral como escrito, para mejorar en la vida. Hicimos la musical, que es de las personas que se expresan mediante música, mediante no solamente música en sí, sino mediante transcripciones musicales, ingenieros de sonido, cantantes, músicos, directores de orquesta, todo este tipo de gente. Luego también hicimos la espacial, que es la más típica de los arquitectos, aparejadores y decoradores, aquella que nos permite ver espacialmente las dimensiones de los objetos. Y entonces tenemos una nueva que es la inteligencia cinestésica corporal. Bueno, ya su nombre propio lo dice, tiene que ver con el cuerpo. Esta inteligencia constituye la capacidad del ser humano para usar el cuerpo en su todo o en partes, de manera que pueda expresar ideas, aprender, resolver problemas, realizar actividades y construir productos. Aquí hay un comentario que es el de construir productos. Vais a ver que vamos a meter los orfebres, los joyeros. Como tenemos aquí un cordobés, hablar de la orfebrería es hablar de su tierra, de Córdoba. Córdoba en España, ¿eh? Estas personas tienen una enorme capacidad, sí. ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Estas personas tienen una enorme capacidad de equilibrar el cuerpo y la mente para poder conseguir cosas extraordinarias, basadas en el movimiento corporal. Es decir, yo ahora mismo estoy diciendo esto y me viene a la mente un mimo que parece que está, cuando hace el movimiento del cristal, parece que realmente está en un cristal, o me viene, ahora he pensado en Nacho Duato, el bailarín, que con el cuerpo hace locuras y maravillas, o en Sara Varas, la bailarina, que baila como Los Ángeles. Ese tipo de gente es la que nos interesa. Hay otro tipo de gente, ¿sí? Las personas que dominan esta inteligencia, la cinestésica corporal, adquieren destrezas físicas de manera rápida y fácil. Les encanta moverse o practicar deportes. Su parte favorita de la escuela es el recreo o la clase de educación física. ¿A vosotros os gustaba el recreo cuando ibais a la escuela? A lo mejor tenéis algo de esta... ¿Bailáis bien? ¿Os gusta bailar? Pues a lo mejor tenéis algo de esta inteligencia. Yo sé que Miriam baila y baila incluso casi profesionalmente porque hace demostraciones de baile, de danza. Ahora este año ya no. ¿Ya te has Lo borrado? había hecho. ¿Has dejado a tu hermana solita? No, solita no, que tiene muchas detrás. Muy bien. Pero yo este año no podía. Estas personas bailan con gracia. Actúan e imitan los gestos y expresiones de varias personas. Es decir, ahora mismo me ha venido a la mente Pajares o Esteso, que cuando imitaban, por ejemplo, a Julio Iglesias,
lo imitaban perfectamente, o a Rafael, lo imitaban con perfección. Es una capacidad que desarrollan personas con movimientos cortos o pequeños, como son los joyeros, los mecánicos, es decir, los mecánicos tienen una habilidad extra para montar y desmontar cualquier pieza de mecánica. Los cirujanos, los fisioterapeutas. ¿Tú vas a un fisioterapeuta, Ana? Quiromasajista. Sí, también. Es un Quiro. quiromasajista. Es Vale, un quiro, es diferente, ¿eh? vale. Pero bueno, con las manos hace locura, ¿verdad? Sí, bueno, es muy sutil, ¿eh? Es un masaje muy sutil y que va un poquito más allá de... Pero son especialistas en el masaje, en mover las manos. Los masajistas, los deportistas, los bailarines, los mimos, los actores. Yo no conozco ningún, bueno, sí, miento, conozco una actriz en vivo, pero hay que ver los actores cuando les dan un papel, cómo se meten dentro del papel y cómo mutan su personalidad y cogen la personalidad del papel que les han dado. A mí eso me maravilla. ¿Qué capacidades desarrollan este tipo de personas? Pues controlan todos los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos gruesos como son tronco, cabeza, brazos y piernas, como de los segmentos finos, que son los dedos y partes de la cara. Coordinan los movimientos del cuerpo pudiendo formar secuencias, transmitir a través de sus movimientos ideas, sentimientos, emociones. ¿Cuántas veces hemos visto voy a hablar de bailarín, un bailarín o una bailarina que cuando les vemos nos transmiten con sus movimientos ideas, con sus gesticulaciones? Dale al ganchillo, Miriam. Esta gente maneja objetos, tiene una facilidad para utilizar las manos en la producción o transformación de los objetos, al igual que manejar instrumentos de trabajo como puede ser el pincel, el cincel, el bisturí, las reglas o los ordenadores. Incluye habilidades de coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, al igual que también incluye capacidad cinestésica. ¿Qué pensáis que es la capacidad cinestésica? Estoy esperando que le des, Miriam. La capacidad sinestésica es la de sentir, ¿no? Muy bien. Se puede extender mucho más, pero diciendo la de sentir ya decimos bastante. Una capacidad sinestésica es la de oler, sí, Ana. La de, por ejemplo, tener rapidez y coordinación. No, eso no es sinestésico. Eso es sinestésico. Perdona, cinestésica has dicho. Sí, la sensibilidad. Perdón, había entendido la ternura, cinestésica. Disculpa. La ternura, la capacidad de dar cariño, la capacidad de hacer sentir bien a otra persona cuando está contigo, eso es muy sinestésico. Bueno, los atletas tienen esta capacidad porque hacen movimientos de cuerpos perfectos, los equilibristas también la tienen, los artesanos, los inventores, todas las profesiones técnicas. Vamos con otra inteligencia que esta es muy importante. Es la inteligencia interpersonal. Abarca la capacidad de fijarse en las cosas que son importantes para otros. Es decir, yo acabo de decirle a Miriam, está haciendo ganchillo, Miriam. Sí, estoy haciendo una manta. Es una capacidad interpersonal. Y encima es para donarla a los niños que están en los orfanatos. Bueno, eso es otro problema que no es de la inteligencia interpersonal. También porque le estás haciendo un favor a un niño que va a tener la manta, me parece muy bien. También es inteligencia interpersonal,
pero no relacionado con lo que te decía yo. Se acuerdan de sus intereses, de sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones y muchas veces predicen las decisiones, los sentimientos y las acciones de otros. Es la capacidad para percibir estados emocionales y signos interpersonales en los demás. Es decir, tú te has anticipado, Miriam, vamos a seguir con el ganchillo, te anticipas a las necesidades de un niño haciendo una manta que sabes que antes o después la vas a dar a una organización, ¿no? Sí. Pues sabes que antes o después un niño va a tener esa manta tapándole. Te anticipas, el niño no lo ha pedido, pero te anticipas a las necesidades del niño. Eso es inteligencia. Tú tienes mucha inteligencia interpersonal. Quiero deciros, para los que me ven, que Miriam está desarrollando proyectos con varias mujeres, con gente que no es que sea necesitada, sino que la necesitan a ella. Ayudas a gente, Sí, sí. haces sesiones de meditación para que la gente aprenda y sepa desarrollarla. Tienes un grupo de tapping en el cual gratuitamente, sin pedir nada a cambio, haces tapping para quien lo necesite. Eso es inteligencia interpersonal. Ana, que la tengo aquí a la vista, hablo de los que tengo a la vista, Ana se dedica a ayudar a personas mayores que están a punto de morir o que han tenido un fallecimiento cercano, dándoles, diríamos, consuelo, que es el lenguaje humano, ayudándoles al paso ese que hay que dar entre la vida y la muerte. Entonces, eso es inteligencia interpersonal. Las personas que primordialmente poseen inteligencia interpersonal son personas que les gusta conversar, dialogar, aprender en grupos o en parejas y trabajar o hacer actividades con otras personas. Pasan mucho tiempo ayudando a otros y alistándose como voluntarios para varias causas importantes. Además, son buenos mediadores en conflictos sociales. Creo que os defino a ambas con esto que he dicho. Son buenos comunicadores, usan el lenguaje corporal y verbal. Yo he visto una sesión de Donas en Camí, se llama, ¿verdad? Sí. Mujeres en Camino. He visto una sesión tuya y puedo reconocer que has utilizado tu lenguaje corporal y tu lenguaje verbal. Estas personas suelen tener muchos amigos, sintiendo sinceramente cariño por otros y entendiendo cómo motivar a los demás. Precisamente por esto, esta inteligencia interpersonal tiene vínculos importantes con la inteligencia lingüística y la inteligencia cinestésico-corporal. Si os dais cuenta, casi todas las inteligencias están relacionadas entre sí. Y hay personas que tienen varias de ellas. Bueno, personas no. Casi todo el mundo tiene varias. Yo diría todo el mundo, pero eso es una generalización que no es correcta. En PNL no es correcta. Características de estas personas. Tienen capacidad enorme para leer el lenguaje no verbal de otros. Son muy observadores en todas las facetas de la percepción. Capaces de notar los cambios en el estado de ánimo de terceras personas. Muy dialogantes. Muy respetuosos. Se adaptan a los demás. Son expertos en patrones de comportamiento. Hábiles en las relaciones sociales. Utilizan mucho la escucha activa. A veces no sabemos utilizar la escucha activa, pero no es óbice para que no la utilicemos. Es decir, hay personas que no saben utilizar bien la escucha activa, pero sin embargo escuchan a los demás. Son muy asertivos. ¿Sabéis lo que es la asertividad? En lo relativo a la asertividad, diríamos que hay tres patrones.
el agresivo, el pasivo y el asertivo. Siempre ponemos un ejemplo, que ahora lo voy a poner después, es decir las cosas a una persona como son sin molestarle. Eso es el asertivo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ahora llega tu hijo y te dice, mamá, me han suspendido todas. Y tú te pones como una loca. Eres agresiva. O dices, bueno, no pasa nada, eres pasiva. O le dices, ¿y por qué crees que te han suspendido todas? ¿Qué has hecho tú para que te suspendan todas? ¿O qué no has hecho? Esto vas a volver a repetirlo. Le estás dando pie a él a que hable. Eso es ser asertiva. El ejemplo que ponen siempre con la asertividad es, vas a un restaurante y en tu sopa hay un pelo. Y yo siempre lo exagero y pongo un pelo rizado. Es decir, puede ser de ciertas partes. Te da asco. Y le dirías al camarero, oiga, camarero, acá hay un pelo. Y entonces el camarero te pide perdón, se lleva la sopa, llega a la cocina, te escupe en la sopa, lo remueve bien, bien removido y te la vuelve a servir, sin pelo. O te puedes apartar el pelo y comerte la sopa, que es la pasividad. O puedes decirle, llamarle y que venga y decir en voz bajita, para que no lo oiga nadie, mire lo que hay en la sopa. Y el camarero en ese momento se vuelve partidario tuyo, va a tu favor, llega a la cocina, le monta un pollo a los cocineros y te prepara otro plato, porque no te va a dar sopa, porque él entiende que la sopa está contaminada, te prepara otro plato que tú le vas a pedir conforme a tus gustos, te lo va a servir y seguramente no te lo va a cobrar. Eso es ser asertivo. Porque el camarero está a tu favor, está a favor del cliente, de la persona que le ha hablado de esta manera. Yo me acuerdo, yo soy asertivo ahora, pero no lo he sido siempre. Me acuerdo de que un compañero de trabajo que fumaba mucho le decía yo, me tienes hasta las narices de tanto fumar. Eso es agresividad. Si yo le hubiera dicho, no sé si te has dado cuenta que a mí el humo me molesta y además me produce alergia, y el que fumas eres tú, no tengo que fumar yo contigo. ¿Es posible que en el trabajo respetes a los demás? Que eso sería la asertividad. Bueno, pasemos de asertividad. Esta gente suele tener la autoestima a muy buen nivel, los que tienen inteligencia interpersonal. A ver, vamos a ver quién suelen ser los que la tienen por demás. Los maestros. Poneros en el papel de un maestro, en el lugar de un maestro. Da lo mismo la edad de los niños, porque si son pequeños porque son pequeños, si son mayores porque son mayores. Que además esos niños luego llegan a casa y sus padres, en vez de continuar la labor del maestro, le dicen, pues pasa. Es decir, es muy complicado. Los terapeutas tienen que tener mucha inteligencia interpersonal porque tienen que entender y comprender al paciente. Los consejeros, los políticos, los vendedores y los líderes religiosos. Cuando hablo de vendedores, hablo de los buenos vendedores, ¿eh? No de los vendedores que venden peines a un calvo. No, de los buenos vendedores, sí. Cuando te refieres a buenos vendedores, ¿qué características tienen que tener? Pues bueno, los buenos vendedores son los que aman el producto que llevan, sea cual sea el producto, los que gestionan las objeciones antes de que surjan. Ejemplo, cuando yo estoy vendiendo a un cliente le digo, ¿esto lo va a pagar usted? Si te dice sí, seguimos. Si te dice no,
¿Y esto quién lo paga entonces? Mi jefe. ¿Puedo hablar con su jefe? Sí, sí. Para que luego no te diga cuando le está presentando el producto y ya estás cerrando la venta, te diga, bueno, se lo tengo que consultar con mi jefe, o se lo tengo que consultar con mi mujer, o déjeme que lo consulte con la almohada. Entonces es cuando le dices, me dijo usted que si le interesaba el producto, me diría que sí, y ahora me dice que lo quiere consultar con la almohada. Esto, Bueno, si me permites un poco también es como todos los oficios. Habrá gente buena en el oficio, gente... hay no buenos sé. vendedores, hay malos vendedores. Mira, ese vendedor que te llama a la puerta de casa y te dice, hágame el favor de darme un recibo de luz de lo que está pagando ahora, que le voy a bajar el precio. Ese es un mal vendedor. Le han enseñado a decir eso, pero es un mal vendedor. Yo siempre digo, cuando yo vendía cable y televisión. Me mandaron a la mina. O sea, para los que no sepan lo que es la mina, es un barrio gitano de aquí de San Adrián del Besós, en Barcelona. Y yo estaban todas las puertas abiertas y estaban a lo mejor las chicas jóvenes en la puerta. ¡Mamá! ¡Un señor! Y salía la señora. Normalmente eran señoras gruesas. ¿Qué quiere usted, señor? Pues mire usted, yo me dedico a temas de televisión. ¿Quién decide esto en su casa? Y siempre me decían lo mismo. Mi marido. Pero mi marido no está. ¿Y a qué hora estará su marido? A las 8 de la tarde. Y yo volvía a las 8 de la tarde, hablaba con el marido, que por cierto me ponía una cervecita y unas olivas para acompañar la conversación, y al final me firmaban todos los contratos. Mi jefe me decía, qué buen vendedor eres, porque allí no firma nadie y a ti te lo firma todo el mundo. O, por ejemplo, el caso que os he contado varias veces de aquel chico que vino a comprar un curso y no tenía dinero, no ganaba suficiente para pagar el curso, y yo le dije, págalo como puedas, no te preocupes. Me lo pagó el mismo mes, todo de golpe, porque pidió el dinero. Para los que me vean desde América, pidió la plata. Y la suerte es que cuando él sacó su curso y se dedicó a esa profesión, le hicieron jefe en una empresa y me compró muchísimos más cursos. Es decir, yo creo, por mi experiencia, creo que he sido siempre un buen vendedor. ¿Te he contestado la pregunta? Sí, pero quiero decir que en otros oficios un profesor, un médico también es lo mismo. Pues mira, un profesor, una profesora, una maestra buena es Carla, la que vive en Argentina. Tiene que ser muy buena porque se la rifan de los colegios donde está, se la rifan. Y va teniendo ofertas continuamente. ¿Tienes contacto con Carla, Miriam? Hace días que no hablo con ella. Bueno, pues está en un colegio y rápidamente vienen de otro a ofrecerle más dinero. Porque debe ser muy buena en su oficio. Otra persona que debe ser muy buena en su oficio es Cristina. ¿Os acordáis de Cristina Morales? Sí. Que se conectó aquí varios días. Pues debe ser muy buena porque le va muy bien con los niños. Ella hace primaria y le va muy bien con los niños de primaria. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una sobrina que es profesora, que es compañera de Cristina, y lo que yo la he visto con mis nietos ejercer es maravillosa. Por lo tanto, también considero que tiene que ser buena. Bueno, si ya está la inteligencia interpersonal, ¿sabéis quién es bueno en la inteligencia interpersonal? Un buen operador de PNL, un buen operador de Reiki, un buen operador de cualquiera de este. Por ejemplo, Miriam, que hace cráneo sacral, numerología. Ayer diste un curso de numerología, ¿verdad? Sí.
Pues bueno, esa comunicación que haces con tus alumnos o alumnas, eso es lo que te hace ser interpersonal. Exteriorizar tus conocimientos para que otros puedan, si son capaces, aprenderlos. Ahora viene una inteligencia muy importante, para mí es la más importante de todas, que es la intrapersonal. Es la capacidad de las personas para tener autocomprensión, acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, a la capacidad de efectuar discriminaciones de emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia conducta. Es largo, pero vamos a ver, son las personas que cuidan de sí mismos, de su vida emocional y su vida personal, son las personas que cuidan de su autoestima, su autoconocimiento, su autocomprensión. Es muy bueno esto de autoconocimiento y autocomprensión porque yo hago, ya lo sabe, Miriam lo ha hecho conmigo, el sabio de la montaña. ¿Te acuerdas, Miriam? Sí. Pues el sabio de la montaña es un ejercicio importantísimo de inteligencia intrapersonal. Bueno, y hay todas las dinámicas que hago yo, que suelo hacer yo en PNL, llevan mucho de inteligencia intrapersonal porque, por ejemplo, cuando hemos hecho el viaje al reino de las hadas, ha sido inteligencia intrapersonal. Es decir, cuando tú decides ser una gaviota, un águila, un cóndor o un búho para volar, estás haciendo valorar tu autoconocimiento. Te comprendes a ti misma. Bueno, las personas que poseen esta inteligencia intrapersonal poseen modelos viables y eficaces de sí mismos, es decir, están muy seguros de sí mismos en todo. Pero al ser de esta forma de inteligencia la más privada e íntima de todas, requiere otras formas expresivas para que pueda ser observada en funcionamiento. Esta es muy complicada de observar por otros porque todos somos celosos de nuestra intimidad. Nadie da a conocer sus temas internos exteriormente. La mejor manera de observarla puede ser mediante el lenguaje verbal y no verbal de los demás. Es decir, mediante el lenguaje verbal y no verbal conocemos si esta persona está o no capacitada de este tipo de inteligencia. También la manera de escribir y de expresarse da mucha idea de cómo es una persona interiormente. La inteligencia interpersonal, no la intrapersonal, no, eso está mal puesto, está mal escrito. La intrapersonal permite comprender y trabajar con los demás. Es decir, si yo tengo un buen control de mí mismo, estoy capacitado para trabajar con los demás. Es decir, la interpersonal nos permite, estaba bien escrito que lo he interpretado yo mal. La interpersonal nos permite comprender y trabajar con los demás. La intrapersonal permite comprenderse mejor y trabajar con uno mismo. Pero para tener interpersonal hay que tener intrapersonal. Es decir, si tú no eres capaz de conocerte a ti misma y no eres capaz de trabajar contigo misma, difícilmente vas a trabajar con los demás. El sentido de uno mismo es una de las más notables invenciones humanas. Simboliza toda la información posible respecto a una persona y lo que es. Esto es una invención que todos los individuos construyen para sí mismos. Es decir, cada uno sabemos cómo somos, o deberíamos de saberlo. Y nos autoinventamos, cuando por ejemplo nos vamos a dormir y decimos, mañana voy a ser así, o voy a estar así, de esta manera. Estamos trabajando las emociones, estamos trabajando los sentimientos. Inteligencia intrapersonal. Está relacionado, por tanto, con el conocimiento de la propia persona y la capacidad de tener una imagen
individual, precisa y objetiva. También implica tener conciencia de los estados de ánimo interiores, intenciones, motivaciones, temperamentos y deseos y capacidad para la autodisciplina, autocomprensión y autoestima. Imaginaos, si una persona no es autodisciplinada en sus cosas privadas, ¿cómo vamos a exigirle que tenga disciplina con los demás? Es imposible. Las principales cualidades de estas personas son capacidad de autodisciplina y autocontrol. No sé con quién hablaba el otro día, decía, ¿tú tienes autocontrol? Y me decía, no, porque cuando como me vuelvo loca. Es decir, yo sé que eso es una emoción que es la ansiedad, que te genera ganas de comer y comer y comer y comer y comer. Pero el autocontrol, yo lo sé porque yo lo he experimentado, el autocontrol lo experimento cada día, porque yo comería como un burro si no me controlase. Es importante tener una elevada autoestima, una conciencia de las propias limitaciones y de los propios conocimientos, es decir, autocomprenderse. Ponderar la importancia de las acciones. Es decir, una persona que sale a la calle y se dedica a montar bullas continuamente no está ponderando las acciones propias. No puede exigir que los demás le traten con justicia porque es esa persona la primera que no trata con justicia a los demás. Una capacidad para realizar introspección y meditación y sacarle rendimiento. ¡Ay, qué bien me viene esto de la meditación! Porque vosotras cuando hacéis meditación, y las dos que tengo aquí delante la hacen, ¿hacéis introspección también? Evidentemente. Lo que sucede es que no siempre tu estado anímico te permite tener una meditación equilibrada. Por eso te recomiendan el autocontrol, para que el estado anímico no te lleve a donde no debe de llevarte. Hay que conseguir un alineamiento con el presente, el aquí y el ahora. Es decir, estas personas que tienen esta inteligencia saben estar en el presente continuamente. Yo le llamo el presente continuo, lo que pasa es que en inglés el presente continuo es un tiempo verbal. Por eso no lo llamo así, lo he cambiado de nombre. La inteligencia intrapersonal es también la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo somos y qué queremos. Qué pocas personas saben verse en realidad como son. Porque como todo nos parece que es correcto, como montarle un pollo a los demás nos parece que es correcto, que es lo que hay que hacer, como quejarme por todo es correcto, yo me veo maravilloso, sí. Pero supongo que el esfuerzo de uno de reconocer que se ha equivocado y pedir perdón. Eso es maravilloso, eso es inteligencia intrapersonal. Siempre y cuando a lo mejor esperas que la otra persona te perdone, ¿no? Que esto ya es otro tema. Pero Bueno, eso es otro tema diferente. Pero Eso al es menos, otro diferente. claro, pero Lo que tú tienes que trabajar, lo que depende de ti. Lo que depende de ti es, me he equivocado, lo siento. Pero el perdón es importante, considero. El perdón, pedirlo, es importante. Que te lo den, depende del otro. No podemos exigir, y mira, yo esto lo he trabajado en el amor. Y lo he trabajado con personas que me lo han hablado. Es que mi pareja no me da a mí lo que yo quiero que me dé. Es que tu pareja te da lo que él es capaz de darte, no lo que tú quieres. Y eso se llama reciprocidad. La reciprocidad no existe. Es decir, yo cuando he trabajado este tema he dicho, tú no puedes pedir que él te ame como tú deseas que te amen. Tú puedes pedir que te ame y que dé lo mejor de sí mismo y sea la mejor versión de él o de ella. Pero no
al revés, no que sea como yo quiero. No, no, eso no puede ser. No puede ser, no debe de ser. Hay que establecer prioridades y anhelos personales para de esta forma actuar en consecuencia. Las personas con este tipo de inteligencia no suelen engañarse con respecto a sus propios sentimientos y emociones. Bueno, no hagáis caso que me llaman por teléfono, pero no le cojo. Las personas con inteligencia intrapersonal son capaces de analizar el porqué de sus pensamientos y actitudes. Ya está, se acabó. Siendo capaces de corregir, como decías tú antes, los comportamientos y acciones que no les convienen. Es decir, yo salgo a la calle y discuto con la de la tienda, discuto con el del estanco, discuto con el del bar. Y llego a casa y digo, pero yo estoy tonto, ¿qué me pasa? Y entonces corrijo mi comportamiento. Evidentemente les pido disculpas a todos, porque no es lo correcto, pero genero un nuevo, que es lo que decíamos antes, genero una nueva vivencia en mí para comportarme correctamente a partir de hoy. Estas personas tienen más posibilidades de tomar elecciones acertadas a la hora de elegir los estudios o los trabajos que van a aceptar. Se destacan entre ellos los pensadores y los líderes. Bueno, voy a hablar de la octava inteligencia, la última aceptada por los colegios de psicología, que es la inteligencia naturalista. Yo, por ejemplo, esta inteligencia creo que no la tengo, aunque cada vez la desarrollo más. Es la que está determinada por una sensibilidad a las formas naturales y a las características geológicas de la Tierra. Yo no soy amante de los animales, sí soy amante de los animales, no soy amante de los animales en casa. Es decir, yo no tendría Namasté como lo tiene Miriam. Yo no tendría un gato nunca, ni tendría un perro. Mi hija tiene perros, mis sobrinas tienen gatos, yo se lo acepto, pero yo no los tendría. Me gustan mucho las plantas, eso ya es una característica de la inteligencia naturalista. Y desde que hago los viajes energéticos, amo a la Tierra por encima de todo. Con lo cual, cada vez soy más naturalista. ¿Sabes qué luz es la de los naturalistas, Miriam? Te pregunto no porque quieres saber si la sabes o no, sino porque la hemos trabajado alguna vez. Pues de pronto me ha venido la verde, pero no me acuerdo. No. La verde es una luz de sanación. La marrón. Ah, claro, de la tierra. Claro. La marrón es la que te conecta, te saca raíces hacia la tierra, Sí, es sí, la sí. que te ayuda en construcciones o en reformas, es la que además cuida a los animales. Sí, sí, sí. Es que es muy característica, la marrón es la luz de la tierra. Era una pregunta sin importancia. Aunque a ti te sienta mal, ya lo sé, pero bueno, lo siento. No, ya me voy acostumbrando. Acostumbrarse es muy complicado, ¿eh? Bueno, Te lo digo porque en una vida entera nos acaban de acostumbrar a mí. A ver, esta inteligencia naturalista es muy controvertida, ya que Howard Gardner, cuando la definió, dejó muy abiertas las concepciones naturalistas. Es decir, si hablamos de lo que es el naturalismo, es un campo tan amplio, tan extenso, que es difícil definirlo. No solamente para Howard Gardner se refería todo a entornos de la naturaleza, flora o fauna,
Gardner se venía a referir a aquellas personas que son capaces de encontrar la belleza en cualquier objeto o situación. Es decir, ir a un museo y ver un cuadro y decir qué maravilla es propio de inteligencia naturalista. Ver a una persona, ya sea hombre o mujer, y decir qué belleza es digno de inteligencia naturalista. Las personas que disfrutan de los entornos naturales o de objetos determinados o de situaciones concretas o quizá de determinadas compañías son considerados naturalistas. Esas personas hallan la belleza en cualquier situación. Por ejemplo, yo considero que una persona tiene inteligencia naturalista cuando sabe reconocer a los demás lo que hacen bien. Porque claro, yo llevo muchos años haciendo de terapeuta. Me he encontrado con tanta gente que dice, es que ni lo que hago bien me lo reconocen. Tenemos una amiga, Miriam y yo, que no voy a decir su nombre, que la primera vez que la conocí me dijo eso, es que nunca me han reconocido nada de lo que he hecho bien. Le demostré que estaba equivocada, pero bueno, aún y así, cuando tienes ese sentimiento lo pasas muy mal, ¿eh? Las personas con inteligencia naturalista disfrutan de acampadas, de ir de caminata, de cuidar a mascotas, averiguar y categorizar los nombres y detalles de personas, animales, plantas y objetos de su ambiente. Es decir, esas personas que veis por la calle y que le dicen a otra persona, ¿y tú cómo te llamas? Tienen inteligencia naturalista. Hay dos formas de hacer esa pregunta. Por curiosidad, es decir, le dices el nombre y se olvidan acto seguido, te lo tienen que volver a preguntar varias veces más. O las personas que realmente son con inteligencia naturalista, que se quedan con la situación que le explica la otra persona. Esta inteligencia es más importante para culturas dependientes de la caza, la pesca o la vendimia, por ejemplo. Está más arraigada en ambientes naturales, rurales, ganaderos o agrícolas. El pueblo donde vives tú, Ana, es ganadero y agrícola, ¿verdad? Bueno, en estos momentos es turístico, porque la Cerdaña es una comarca claro. pero vivimos del turismo realmente. Os tenéis que plantar como en Gran Canaria. Se han plantado. No, bueno, un poco es como se ha convertido como, a ver, comparable como Mallorca, ¿no? Mira, yo he vivido en Barcelona muchos años, muchos, por más de 40. Y Barcelona, que es maravillosamente turística, llega un momento en que da asco ir por la calle. Todos son grupos de turistas, todos son un guía con un paraguas y todos los demás detrás. Sí. Sí, pero un inciso rápido. Es una comarca, de acuerdo, que durante la semana, lo estamos comprobando, hoy lo comentábamos esta mañana, no hay nadie. Es decir, la gente está trabajando y no ves a nadie. Entonces, únicamente Semana Santa, agosto y Navidades, hay la gente que viene, que tienen sus segundas residencias o que vienen a visitar la comarca y se está construyendo desmesuradamente con unos precios inimaginables, peores que en Barcelona. Y bueno, al final esto es un... Bueno, es un desastre. Cierra el micro, Miriam, por favor. Es un desastre. Hay relámpagos. Sí, son relámpagos. ¿Está lloviendo? Sí, está cayendo la del Cristo. Madre mía. Entonces, una pregunta, Ana. ¿Entre semana es ganadera y agrícola? No, porque es de servicios. Es decir, Servicios, vale. Sí que hay un tanto por ciento de agrícola y ramadera, pero es que se está perdiendo. ¿Qué pueden haber? No sé, es que no tengo ni idea de... Yo tengo conocidos que son ramaderos, pero que o se han jubilado o que, bueno, que Bueno, es que la gente joven ya en gran mayoría no siguen los negocios de ganadería y agricultura de los padres.
Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta, Luis, que claro, cada uno se tiene que realizar en función de lo que quiere hacer en la vida. No puedes obligar a tus hijos a continuar una cosa que a lo mejor a ellos no les Tú no va. puedes obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Claro. Entonces, claro, hay gente que, hay juventud que sí, pero luego hay un problema, que los que se quieren quedar aquí y quieren vivir independientemente, los precios del alquiler o de compra ya, bueno, lo más barato, en líneas generales de lo que se está construyendo de nueva vivienda, son 700.000 euros hacia arriba. ¿Qué joven con un sueldo ridículo? Imposible. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver, cualidades y características de este tipo de inteligencia naturalista. Saber abstraerse del pensamiento y contemplar solo la belleza. Esto, que parece que suena muy bonito, es muy complicado de hacer. Cuando ves algo bello, abstraer tu pensamiento y observar solo la belleza es muy complicado. No realizar juicios ni prejuicios de ningún tipo. No juzgar opiniones de los demás. Un alto nivel de aceptación. Personas con una elevada educación social. Respeto a sí mismos y al resto de personas. Amor por lo que nos rodea. Y esta inteligencia es característica de científicos naturales y sociales, poetas, veterinarios, botánicos, campesinos, pastores, naturalistas y artistas. Bueno, me queda una que no está reconocida oficialmente como una de las inteligencias de Howard Gardner, pero que él la desarrolló igualmente, y cuando os hable de ella veréis que efectivamente tiene su público. Es la inteligencia existencial, espiritual o mística. Cuando analizamos una persona que tiene unas raíces espirituales, no le podemos encuadrar en esta inteligencia porque no está aceptada, pero realmente está desarrollando esa inteligencia. Es posible que tengamos una inteligencia existencial o una inteligencia de las grandes cuestiones. Sin embargo, Gardner no ha afirmado que sea verdadera. Satisface casi todos los criterios menos el de la evidencia, de que hay unas ciertas partes del cerebro que tienen que ver con las cuestiones filosóficas de la existencia. La clave de esta inteligencia es la tendencia de conducir su pensamiento a las preguntas y búsqueda de respuestas más trascendentales. Personas que deliberan sobre cuestiones como ¿por qué existe la vida? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué es el amor? Dentro de la inteligencia existencial está lo espiritual. No es considerada una inteligencia por sí misma, pero realmente está ahí. De hecho, las personas muy espirituales que no se conciernen mucho con los asuntos religiosos habían influido a Gardner a investigar la inteligencia existencial. La verdad es que hay algunas personas que tienen una mayor habilidad para meditar. ¿Qué voy a decir yo con dos meditadoras que tengo aquí delante? ¿Creéis que y esto lo hablo muy en serio, no te rías, Miriam, que lo hablo muy en serio? Cuando una persona medita, que es decir, se traslada o haces gongs como tú, que te trasladas a otros lugares mentalmente, no estás desarrollando una inteligencia espiritual o existencial. Bueno, esto es una inteligencia propia de filósofos, pensadores, místicos, espirituales y terapeutas. Y yo diría también que de los sacerdotes, sean de la religión que sean, un imán, un sacerdote católico, un sacerdote protestante. No es que el sacerdote católico o protestante o el imán realmente a veces no piensan lo que dicen, pero por su trabajo, por su profesión, tienden a hacer lo que dicen. Yo
no estoy de acuerdo con ninguna religión, pero admiro a los sacerdotes por el espíritu de sacrificio y el espíritu de entrega que tienen. Bueno, he acabado todas las inteligencias. Y ahora vamos a hacer, hasta que acabe hoy, vamos a hablar. Esto lo hizo Howard Gardner, se publicó en 1983, y entonces hasta el del 83 hasta el 95 creo que fue, Daniel Goleman estudia las inteligencias que ha presentado Gardner y se da cuenta que hay dos muy especiales, la interpersonal y la intrapersonal, que están muy relacionadas ambas con las emociones, con el mundo espiritual, emocional, y entonces opina. Yo os decía antes que si no puedes controlar tus emociones, ¿cómo vas a controlar las de otros? Y no será que no hay gente que no intenta controlar las emociones de los demás. Hay mucha gente que lo intenta controlar. Pues bueno, Daniel Goleman descubrió que uniendo la interpersonal y la intrapersonal salía una mezcla que desarrolló como inteligencia emocional. Es decir, voy a decir la definición de lo que para mí es la inteligencia. No es coincidente con lo que dice Goleman, pero por mi experiencia, desde el primer momento yo hice esta definición. La inteligencia emocional es el arte, yo lo he considerado un arte, es el arte de conocer cómo se gestionan y se producen mis emociones para, en base a eso, poder controlarlas inteligentemente. Cuando hablamos de inteligentemente, es inteligentemente a favor mío. Vale. Pero yo la definición no la dejo ahí. El arte de cómo se gestionan y cómo se producen las emociones para poderlas utilizar controlándolas inteligentemente. Yo hablo de mis emociones, que sería inteligencia intrapersonal, pero entonces lo extiendo a la interpersonal, de mis emociones y las de los demás. Es decir, yo, uno de los trabajos que hago, lo hago sin darme cuenta, ya no soy ni consciente de que lo estoy haciendo, es trabajar con las emociones de otras personas en el camino que sea mejor para ellos. Esto que yo he tenido que oír muchas cosas en mis cursos, porque a mí cuando hablaba de esto me decían, bueno, pero eso es manipular, ¿no? No. Manipular significa aprovechar lo mejor de los demás en beneficio propio. Y yo lo que quiero es aprovechar lo mejor de los demás en beneficio de ellos mismos. Y cambia mucho. Es decir, si yo tendiese a la manipulación, cobraría algo por mis servicios, por lo que hago. No cobro nada, al contrario, cuando Robert Dills me hizo definir mi objetivo vital, dije, ayudar a los demás desinteresadamente. Recuerdo que Lidia, Miriam, tú conoces bien a Lidia, además haces cosas con ella ahora, haces talleres con Lidia. Recuerdo que me decía que algo que le maravillaba de mí era que yo trato a todo el mundo por igual. Es que cuando yo digo ayudar a los demás desinteresadamente, ese los demás significa todos los demás. Por eso no me importa de dónde venga la gente que se une a mis grupos o que se une a mí pidiéndome ayuda. No me importa, no me molesta, sean de donde sean, del fin del mundo. Por eso, cuando se inició la pandemia en España, con mi grupo nos fuimos a China, a Wuhan, creo que era, a trabajar con la gente de Wuhan. Nos fuimos mentalmente, que yo no hago ningún viaje físico, todos son mentales.
Entonces, la inteligencia emocional a mí me ha enseñado bueno, me ha enseñado, yo ya lo tenía, tengo que ser sincero, yo ya vivía esa sensación de no sentir las emociones. Es decir, yo las siento, porque yo me emociono, a mí, si ahora me decís algo bonito que me gusta, internamente me emociono, pero no exteriorizo la capacidad emocional. Por eso, sí, Pero no todo el mundo tiene la facultad de exteriorizar sus emociones. Hay personas que son herméticas por el motivo que sea. sí, hay las dos cosas. Hay gente muy hermética y gente que exterioriza. Las dos van mal para ti misma. No te he entendido. ¿Que van? Las dos personas, los dos tipos de personas van mal para uno mismo. Sí, claro. Esto es lógico. El hermético le va mal y el que exterioriza todo le va mal. Mm. Entonces, yo lo que intento hacer es un equilibrio entre lo uno y lo otro. Es decir, yo recuerdo que era niño, adolescente, y ya me encargué yo de comunicar la muerte de un familiar muy querido, muy querido para mí incluso, y no llorar, que era un momento digno de llorar. Mi madre me encargó, comunícalo a toda la familia, y lo hice, y ha llegado a decirme que soy de hielo. Es que tú eres de hielo. No, yo no soy de hielo. Yo soy fuego puro. Pero sé manejar el hielo y el fuego. A ver, Miriam, te has acercado mucho y a mí me ha llamado la atención ese acercamiento a la cámara. Estoy escuchando. Y hombre, ya lo sé que estabas escuchando, pero ese acercamiento así a la cámara me ha llamado mucho la atención. Ya, porque me venían cosas, pero no lo voy a decir aquí. Si yo no fuera equilibrado emocionalmente, no podría hacer lo que hago con los muertos. No podría trabajar con... Es decir, si yo no fuera equilibrado emocionalmente, cuando trabajo con una persona que está con una tristeza, me contagiaría la tristeza. Y yo no se lo permito a nadie eso. Es decir, yo no me contagio de ninguna emoción de otros. Nunca. A veces se me ha dado la circunstancia de alguien que está llorando, que te abraza llorando. Bueno, pues llora hasta que te desahogues. Pero a mí no me vas a hacer llorar. En la inteligencia emocional, que ya digo esto y acabo, en la inteligencia emocional hay unos factores muy importantes. Es que no son las emociones las que nos hacen daño. La emoción es como la percepción. Es un estímulo sensorial. ¡Pum! Voy a aprobar el examen. Llego a verlo, me han suspendido. ¡Pum! Sorpresa. ¡Oh! Me han suspendido. Voy por la calle y me llega el olor a alcantarilla. ¡Ah, qué asco! ¡Qué mal huele! O cuando pasan estos camiones con ganado que dejan una peste insoportable. Pero la emoción es eso, es el momento. El problema es que los humanos, en general, permitimos que esa emoción se enquiste en nosotros y nos genere un estado emocional. Eso sí que es malo. Los estados emocionales enquistados. Cuando hablo de la palabra enquistamiento es porque me acuerdo del tapping. La energía está circulando por mi cuerpo. Ahora no sé por dónde está circulando, pero supongamos que está circulando por el estómago, la energía. Y en este momento tengo un enquistamiento con una emoción. ¿Qué va a ocurrir? Que la energía va a hacer un quiste energético en mi estómago
y me va a producir seguramente o dolor de estómago o gastritis o acidez o alguna cosa de estas. Como pasó cuando se explicaba con Mary que tenía miedo a meterse en una alberca y resulta que cuando le curó el equilibrio energético del doctor Callahan, le curó el equilibrio energético, ella perdió la fobia a meterse en las piscinas, porque le debió de ocurrir en el momento que se iba a meter en una piscina, en una alberca, como llaman allí, y en ese momento se le enquistó una emoción. Mirad, hay un caso muy claro. Una chica en un aeropuerto, está sentada en un asiento, y al lado suyo se sienta un programador de tapping. Y le dice, la chica al otro le dice, ¿usted tiene miedo a volar? Dice, no, dice, yo mucho. Y empiezan a trabajar y dice, yo si usted quiere le hago una terapia que yo hago, que es muy sencilla, y le hacen un tapping. Y en medio del tapping, ella estaba, nota él que ella estaba como abstraída. Le dice, ¿qué le pasa? Dice, es que estoy pensando en mi novio que acabamos de romper. ¿Tiene usted que trabajemos la ruptura con su novio? Trabajaron la ruptura con el novio. Esto para el tapping te va muy bien, ¿eh, Miriam? Trabajaron la ruptura con su novio y ella perdió el miedo a volar. Es decir, en un momento determinado que ella tenía que coger un vuelo, rompe con el novio. Y se le enquista de tal manera que coge miedo a volar. Y se le queda ahí atravesado hasta que alguien le desenquista lo del novio y entonces se desenquista automáticamente el miedo a volar. Si me lo preguntáis, el próximo día os explicaré otra anécdota muy buena de miedo a volar que la aprendí en el curso que hice de tapping, en el máster que hice de tapping y que va genial. Bueno, voy a cortar la grabación. Muy bien. Gracias, Luis. De nada.